Hay muchas personas que estamos enfrentando dificultades, estamos enfrentando adversidades, estamos enfrentando dudas, temores, angustias. Muchos han fracasado como hombres de negocios, muchos han fracasado como padres, muchos han fracasado como profesionales, como líderes. Y en definitiva, son tiempos en que uno cae tan bajo y se golpea tanto dentro de sí mismo, que uno a veces se pregunta y dice, Dios, ¿dónde estás? Ahorita estaba viendo en la televisión la pérdida de 2 policías, ¿verdad? Que se enfrentaron con una persona que fueron a requerir para llevarla, para tomarla presa, ¿verdad? Y uno se da cuenta de lo rápido que se va la vida. En un tocar de puerta, este individuo salió con una pistola, ¿verdad? Y a pesar de estar con chaleco antibala, le llevó la vida a una mujer policía y a un hombre que tenía 34 años, ¿verdad? Con 3 hijos. Y uno se pone a pensar y dice, wow, ¿de verdad que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos? Dios nos quiere a nosotros cada día más preparados. Dios no quiere que vivamos solamente fundamentando nuestras decisiones y nuestro momento que vivimos en base a las dificultades o en base a los momentos que estemos enfrentando. Y cuando nos sentimos así, como en medio de una crisis, a veces pensamos que estamos abandonados por Dios. Como ocurrió, y es el texto que voy a utilizar hoy, el libro de Génesis, el capítulo 37, como ocurrió con José. José, hijo de Jacob. Yo quisiera más o menos hacer una pincelada rápida de la historia de este personaje, en el capítulo 37, del versículo 12 en adelante. La historia de José, ¿verdad? José, como nos dice en la palabra de Dios, era un joven de 17 años. 17 años. ¿Cuántos jóvenes hoy a los 17 años en este tiempo todavía ni siquiera están centrados en las cosas de la vida o en las cosas de Dios? Simplemente estamos viviendo una generación donde los jóvenes están distraídos en estas cosas, no en las cosas que debieran de estar ocupando. En los 17 años este joven se dedicaba a cuidar de las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zelfa, mujer de su padre, que era obviamente Jacob. Jacob le contaba a su padre todo lo que se decía sobre la mala conducta de sus hermanos. Por lo tanto, eso como que no le gustaba a los hermanos. Siempre lo veían como que ahí venía el chismoso, ¿verdad? Porque siempre estaba contándole lo que hacían los hermanos mayores. Israel o Jacob quería a José más que todos sus otros hijos, pues lo había tenido en la vejez y le había hecho una túnica con manga. Sus hermanos, viendo que José era el preferido de su padre, comenzaron a odiarlo, llegando hasta no querer conversar con él. Obviamente, como este pobre viejo, imagínense, 92 años ya tenía Jacob cuando tuvieron a José. Por lo tanto, eso como que le devolvió la alegría a este hombre, ¿verdad? Después de 90 y tantos de años, ya la fábrica prácticamente estaba cerrada. Y de pronto nace José. Por lo tanto, él tenía mucho aprecio por este muchacho. Y los hermanos sentían ciertos celos por el tipo de comportamiento que manifiestan, ¿no? Los padres a veces cometemos esos errores, que somos como un poco inclinados a otros hijos. En realidad uno no quiere a uno más que otro, sino que uno tiene cierto tipo de manifestaciones, cierto tipo de comportamiento por las actitudes y el carácter de los otros. Hay hijos que son más débiles, otros que son más fuertes. Ustedes que son padres entienden esto, ¿verdad? Entonces dice que Josué tenía un carisma especial. José le decían el soñador, y José vivía soñando cosas. Un día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y miren el sueño. Y le dice a sus hermanos, estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía en pie
mientras las de ustedes las rodeaban y se inclinaban ante la mía. Imagínense ya ese hombre se estaba buscando tremendo lío, ¿verdad? Y no solamente le dice eso, sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros? ¿O que deseas mandarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de su palabra. Pero vuelve José y tiene otro sueño. Y le dice, tuvo José otro sueño y le contó. Me parecía que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Sus padres, que también lo escuchaban, le reprendió así. ¿Qué sueño es ese que ha tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tu hermano deberemos postrarnos ante ti? Con esto sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en su memoria. Imagínense, o sea, no solamente con la actitud y el comportamiento que tenía su papá, encima de esto, este José tenía unos sueños maravillosos, ¿verdad? Muy interesante que a los hermanos les removía el hígado y le causaba más problemas. Dice que un día sus hermanos habían ido a cuidar el rebaño de su padre en Siquén. Y le dijo Jacob a José, tu hermano cuidan las ovejas en los pastos de Siquén. Ven, quiero mandarte donde ellos. Contestó José, aquí estoy. Y ordenó entonces Israel o Jacob, anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven y después a contármelo. Imagínense, esa es la misión que le encantaba a José, ¿verdad? Para irle a contar al papá. Y le dieron por el pelado, como dicen en República Dominicana, la parte que le gustaba. Entonces, lo envió al valle de Hebrón y José llegó a Siquén. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó, ¿qué busca? Él respondió, busco a mis hermanos, por favor dime dónde están con su rebaño. Y el hombre más o menos le indicó dónde estaban. José salió a buscar a sus hermanos y lo encontró en Dotán. Al verlo de lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Fíjense cómo era el odio de estos hermanos. Veían tanta cualidad en José, pero en su corazón, en vez de sentir como quizás un poco de rechazo, ya el rechazo había llegado a odio hasta tal punto que querían matarlo. Entonces, dice, pues matémoslos y echémoslo en un hoyo cualquiera y diremos que un animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo y le dijo, no lo matemos, ni derramemos su sangre, echémoslo en ese pozo desierto, pero no pongamos la mano sobre él. Y esto era para liberarlo de ello y devolverlo luego a su papá. O sea que Rubén tenía buenas intenciones, no como el resto de sus hermanos. Y fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con manga, que era lo que su papá se lo había regalado, y lo arrojaron en un pozo en el cual no había agua. Se sentaron para comer y alzando los ojos vieron una caravana de ismaelistas que venían de Gadá, y cuyos camellos iban cargados de estoraques y otras especies que llevaban a Egipto. Dijo entonces Judá a su hermano, ¿qué sacaríamos con matar a nuestro hermano y con ocultar su muerte? Mejor vendámoslo a los ismaelitas. Y ustedes más o menos recuerdan la historia, ¿verdad? Vendieron a José a los ismaelitas. Y a su vez, ¿a quién fue vendido José? José fue vendido a Potifar, que era realmente quien llevaba, José fue vendido y los mercaderes, los hermanos lo sacaron del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata. Cuando Rubén volvió al pozo, no encontró a José, sacó su vestido y fue donde su hermano y le dijo, ¿y el muchacho dónde está? Dice, entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y la tiñeron de sangre. ¿Por qué? Porque tenían que justificar lo que habían hecho, llevarle al papá la túnica ensangrentada como justificando que ella lo había matado en una fiera. Así que ustedes se imaginan cuando le llegaron la noticia al pobre viejo, cómo se habrá haber sentido, ¿verdad? Con la destrucción y lo que había pasado. Entonces los madianistas vendieron a José en Egipto a Potifar. ¿Quién era Potifar? Era un funcionario del palacio del faraón.
por lo tanto gozaba de cierto privilegio. José, como el Señor estaba, el Espíritu de Dios estaba con él, ¿qué pasó? Que estaba haciendo todo lo que hacía, lo hacía bien. Así que Potifar decidió darle un ascenso a José y lo ascendió como encargado de todos sus sirvientes. Así nos narra la palabra de Dios. Más adelante, ¿qué pasó? Que un día la mujer de Potifar, me parece que era de esta época, se enamoró, sí, porque esta es una época que uno no entiende, ¿verdad? La mujer está con el esposo y quiere el otro, y así el hombre, y es un lío. Aquí es un arra con mango que no lo entendemos. Pero bueno, esas señales de los últimos tiempos. Entonces, la mujer se enamora de José, y como le hace ciertas insinuaciones, José, que era un hombre de Dios, le dijo a la mujer que no. La mujer, al sentirse rechazado, entonces acusó a José, hizo cierto número como para que vieran que José trató de violarlo. Y obviamente, ¿qué pasó con el pobre José? ¿Se fue a parar? Preso. En mi país dice fue a parar a la Chirola. Definitivamente ahí estaba José, preso. Fíjense cómo la historia de este muchacho, que tenía una serie de condiciones y preferencias y ternura de parte de su papá, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, le cambia todo el panorama. Simple y llanamente por el corazón de un padre, por el corazón de unos hermanos que lo odiaban. Así muchas veces en la vida nuestra, en un abrir y cerrar de ojos, a nosotros nos cambia el panorama. No sabemos por qué, ni sabemos las condiciones. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, todo nos cambia. La historia de la vida nuestra nos cambia. Como le ha pasado, por ejemplo, a estos dos policías en este día, a esa familia. Como nos pasó a nosotros, que en el mes de diciembre perdimos una hermana de comunidad, ¿verdad? En el parqueo de una tienda. Fue atropellada por un carro. Ella había salido con la intención de comprar algunas cosas porque se iban de vacaciones. Y fue tan rápido que había dejado hasta la comida a medio hacer en el fogón de su casa. Y no regresó más. Entonces, en un momento la vida nos puede cambiar. En un momento dado, sin darnos cuenta, algo puede ocurrir en nuestra vida y todo nos transforma. Y es por eso que es importante que estemos siempre fundamentados en la roca, en Jesucristo. Porque de otra manera nosotros no podemos enfrentar nada. Pero vamos al personaje. José cae preso y lo meten en la cárcel. Y mientras está en la cárcel, se topa o se hace amigo del copero del faraón. ¿Qué pasó? Que un día el copero tuvo un sueño, se lo pueden leer en el capítulo 37 de este libro de Génesis. Tuvo un sueño José que tenía ese don, ese regalo, ese carisma de interpretar los sueños. Le interpreta los sueños y le dice, es que pronto tú vas a salir de aquí. Y entonces José, dominicano al fin, el copero que era medio dominicano, le dijo, cuando yo salga de acá, no te preocupes que yo te voy a ayudar. ¿Y qué pasó? Y se le olvidó al hombre. Mientras nosotros estamos en malas, nosotros prometemos villas y castillas, nos parecemos a los políticos de Latinoamérica, ¿verdad? Que mientras estamos, que no llegamos a presidente, ofrecemos hasta la sábana del palacio. Pero después que salimos presidente, ese tigre yo no lo conozco. Yo ni lo he visto, ese tipo ni lo conozco. Pues sí hizo este copero. Pero fíjense las cosas, porque Dios siempre trabaja de una manera silente. ¿Qué pasa? Que un día el famoso faraón tiene un sueño. ¿Ustedes se recuerdan aquel sueño que tuvo el faraón de la famosa vaca flaca y la vaca gorda? Y aquellos tiempos, aquellos otros sueños que nadie pudo interpretar. Pero en ese momento, ¡tarán!, el copero se recordó de José. Y le dijo, ahí había en la cárcel un muchacho que era capaz de interpretar los sueños. Inmediatamente dice el faraón, tráigame ese muchacho. Yo quiero que me interpreten los sueños. Y efectivamente, José le hace la interpretación correcta al faraón. Le dice, mira, eso lo que pasa es que van a venir 7 años de suficiente abundancia donde vamos a tener exceso de producción de granos
y vamos a tener 7 años donde va a haber una gran crisis, donde va a haber una gran escasez. Así que lo interesante, lo importante es ser previsor, prever para que cuando venga la abundancia nosotros podamos acumular suficientes reservas para cuando vengan los tiempos malos, entonces nosotros poder sobrevivir. Así que fíjense como este hombre, de un simple muchachito, cuidador de la oveja, el Señor lo utiliza con esos dones para ¿qué? Para llamar la atención del faraón. Y le dice, busca a un hombre, dice José, que sea capaz de llevar esa administración. Y le dice, no, yo no he visto a nadie más inteligente que tú. Así que inmediatamente, ¿qué hizo el faraón? Lo nombró administrador de todo aquello. El segundo hombre de importancia después del faraón. Le dio su anillo con su sello, por lo tanto era el hombre más importante. Fíjense, qué interesante. Este muchacho se convierte en el hombre más importante de esos tiempos, de más poder, de ser un rechazado, de ser un esclavo, de ser un abandonado, un traicionado, como inmediatamente Dios lo eleva a esa posición. Pero hay algo interesante, que el corazón de José estaba herido. El corazón de José estaba herido. ¿Por qué? Porque había sido traicionado y abandonado. Yo tengo una amiga cubana que dice que cuando hay un problema o alguien te hace algo, ella dice, dale balcón. Y yo digo, ¿qué quiere decir eso? Dice, siéntate a ver el cadáver de tu enemigo. Yo le digo, espérate, eso no es el principio de un cristiano. No, como dale balcón. Digo yo, así tú tienes 50 y pico de años dándole balcón a Fidel todavía. Y decía, no te metas con eso. Pero en realidad esas palabras se ponen a pensar. Porque, fíjense, usted ve esta historia, se da cuenta de algo interesante. Y es que Dios permite que en la vida de José empiecen a suceder cosas, porque no solamente bastaba que Dios le recuperara y le diera tanta riqueza y le diera tanto poder, sino Dios quería que el corazón de José se sanara. ¿Para qué? Para que pudiera disfrutar de todos los bienes celestiales que el Padre nos tiene preparado a cada uno de nosotros para la vida eterna. Así que estoy tratando de apagar esta cosa. Me tiene loco. Es capaz de José llamarme ahorita. Definitivamente, ustedes tienen que dar doble hoy, porque ustedes se están riendo mucho. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que como hubo una gran crisis, llegó el momento en que Jacob le dice a sus hijos, mire, aquí no hay nada. Vamos a tener que ir a Egipto, que hemos escuchado que ahí hay abundancia, hay reservas, y nos pueden vender. Y obviamente, ¿qué hacen? Él envía a sus hijos para que vayan a comprar grano. Pero Dios les juega un destino bien fuerte a ellos y a José. Primero porque cuando Dios pasa, todo lo hace nuevo. Y Dios quería hacer algo nuevo. Definitivamente, cuando llegan, se dan cuenta, y yo le voy a ir resumiendo porque no voy entrando en los detalles muy específicos. José descubre que esos son sus hermanos. Y recuerdan esa historia, que él se hace pasar como que un egipcio, ¿verdad? Y comienza a hacerle preguntas cuando los reconoce. Le dice, no, que nuestros padres nos envió y queremos comprar trigo y tenemos con qué pagar. Y le hace toda una historia. Y entonces José da instrucciones de que le vendan, pero él reconoce de que ahí está su hermano, el que era realmente su hermano de sangre, porque los otros eran de otras mujeres. En ese tiempo, recuérdense que los hombres tenían más de otras mujeres, ¿verdad? Yo no sé cómo las costeaban, pero...
Y José hace que le pongan la copa de él en el cargamento de trigo. ¿Por qué? Porque él quería indagar un poco más, él quería ver más. Hay veces que uno está enfrentando una situación y uno como que quiere rehuir de la situación, pero todavía quiere uno como llegar más al fondo del asunto. Yo creo que ese era el sentido que tenía José en esa situación. Mire, algo que tenía José es que tenía una calidad innata de ser líder. Y era un soñador. Yo pienso que también los que estamos sirviendo a Dios, los líderes en la iglesia, deben de ser soñadores, que miren al futuro y que puedan ver la realidad antes de que suceda. O sea, lo que nos mueve a nosotros a hacer cosas, inspirado por el amor de Dios. Por ejemplo, esta obra nace de una visión que un día el Señor me da. Estando en mi casa orando, el Señor me muestra una luz que se enciende en la ciudad de Miami y después se empiezan a encender luces en todo el estado de la Florida y sigue por el mapa completo de Estados Unidos. Y definitivamente de la Florida sale un rayo que llega a Centroamérica que yo nunca sabía lo que era. Hoy, después de casi 20 años, me doy cuenta que es Panamá, donde Panamá surge de esta casa también. Entonces vamos viendo cómo Dios nos habla a través de su Espíritu de una manera increíble, ¿verdad? Por eso, nosotros cuando veamos una adversidad, no nos echemos para atrás, esperemos que Dios siempre tiene algo. Como dice la canción, cuando Dios queda en silencio, es porque Dios está trabajando. Así que no se preocupe, siga alabando al Señor, siga alabando al Señor porque Dios siempre tiene una salida en medio de nuestras crisis. Pues, entonces, manda a José a detener a los hermanos y encuentran, le acusan, dice que miren que se robaron la copa del hombre más importante de aquí y creemos que usted la tiene. Dice, jamás nosotros, pero cuando buscan, encuentran la famosa copa. Así que él los acusa y le dice, lo voy a meter preso. Y ellos dicen, por favor, no sé cuánto, no nos hagan esto. Y dice, bueno, la única manera es que ustedes vuelvan y me dejen a su hermano chiquito. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta que ese era un riesgo muy, muy grande, porque si iban de vuelta a Canaán y no tenían a su hermano más pequeño, el papá se iba a morir, le iba a dar un infarto, ¿verdad? Porque ya había perdido a su hijo, supuestamente había sido asesinado por las fieras, y perder a este hermano también era bastante duro, bastante duro para el viejo, no creían que iban a resistir. Y José, dice la palabra de Dios, que cuando él ve ese tipo de cosas, él se apartaba a llorar. Cuando reconoció a su hermano también lloró. Quiere decir que en su corazón todavía siempre había ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de sufrimiento. Claro, la historia sabe cómo se concluye, ¿verdad? Que más adelante ya José no puede resistir y se identifica ante ellos. Y le dicen que él es José. Y ellos se llenan de temor. Ellos se llenan de temor porque pensaban que José iba a tomar venganza. Fíjense como los sueños que habían pasado cuando él tenía 17 años en Canaán, se vinieron a cumplir en Egipto. Todo lo que él había visto, ¿verdad? De aquellas cañas que se doblaban, aquellas estrellas, ¿verdad? Que saludaban y la luna a José, se estaba cumpliendo en Egipto, un tiempo después. Y nosotros tenemos que aprender algo. En las adversidades muchas veces nosotros queremos una solución rápida. Quisiéramos como apretar en el microondas y que inmediatamente la leche estuviera caliente, o que la sopa estuviera caliente, o lo que pusiéramos a cocinar ahí, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de la comida de bebé, que se desesperan, comienzan a las 2 de la mañana, uno se levanta así como dando tumbo y pone una de esas compotas o la leche y le da la cosa y el muchachito voceando, coñá, coñá, y uno pues desesperado con el sueño, el niño, coñá, todavía. Y entonces viene y resulta que a veces se le pasa a uno, ¿verdad? De la calentadera esa, y resulta que no se la puede dar al bebé porque si se la da se le quema la garganta. Pues, nosotros muchas veces nos damos eso, miren, en la historia es así, y las adversidades, tenemos que aprender que las adversidades siempre Dios las permite en nuestra vida para fortalecernos. Es como la mariposa. Yo no sé si ustedes han visto, pero la mariposa es un elemento interesante, porque la mariposa no es una mariposa que sale así.
Es una pequeña lava que a su vez va desarrollando una especie de capullo. Y esa mariposa, mientras va desarrollando el capullo, se va expandiendo ahí adentro. Y la mariposa llega a hacer un esfuerzo de ir rompiendo ese capullo. Y cuando la mariposa rompe el capullo, va sufriendo esa metamorfosis. Y entonces, al salir del capullo, la mariposa saca sus alas y se expande y puede salir volando. Y uno dirá, bueno, vamos a ayudarle a la mariposita esa, para que le rompamos el capullo y salga antes, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si usted hace eso con la mariposa y le rompe el capullo, la mariposa no va a desarrollar las fuerzas adecuadas y cuando salga del capullo estará tan débil que no podrá volar. Yo pienso que así en la vida nuestra, cada uno de nosotros tiene su metamorfosis. Cada uno de nosotros en las adversidades tiene su propia experiencia y Dios la permite ¿para qué? Para que en la debilidad nos fortalezcamos en Jesucristo. Y tengamos esa confianza de levantarnos y salir volando, ¿verdad? Salir volando confiando en lo que el Señor hace en nuestra vida. Cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, creo que el libro de Job debe ser uno de los libros de los más antiguos. Yo creo que, si no me equivoco, es el libro más antiguo de la Biblia. Y nos narra la historia de un líder comunitario, ¿verdad? Era un líder comunitario rico, exitoso. Job era quizá el Donald Trump de esa época, ¿verdad? Porque tenía bienes raíces, tenía de todo. Era el Bill Gates de esa época, ¿verdad? Tenía suficiente abundancia. Sin embargo, Job experimenta una experiencia difícil. Ustedes se pueden leer el libro de Job, en el capítulo 1, y se ve ese diálogo que hay entre Dios y Satanás, que le dice, bueno, Dios le dice, ¿tú viste qué fiel es mi siervo Job? Dice, sí, porque tú le has dado de todo, porque tú no le has permitido nada. Dice, permíteme que yo lo sacuda y tú verás. Y dice, te permito, pero no le quite la vida. Y en un mismo día, Job recibe todas las noticias más desastrosas de su vida. Se le murió un hijo, se le murieron las reses, le mataron los empleados, perdió la cosecha. En un día recibió todas esas cosas. Y encima de eso, Job, en su propio cuerpo, recibe una enfermedad que era una llaga completa. Y todo el mundo le decía, Job, maldice a Dios. Su mujer le decía, maldice a Dios. Y él le dijo, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. En todo, Job fue fiel a Dios. Nosotros deberíamos de aprender esto. En las circunstancias, en las adversidades, siempre hay una moraleja. Siempre Dios tiene una enseñanza. En el retiro Renacer nosotros decimos que nosotros tenemos que, para aprender a vivir en el gozo del Señor, tenemos que aprender que todas las cosas que Dios permite y hace son buenas. Que tenemos que aprender a ver lo malo como algo bueno. Tú no sabes. A lo mejor tú estás enfrentando en este momento una enfermedad muy difícil. Pero dentro de esa crisis, de esa enfermedad, ¿quién sabe si es un llamado del Señor para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada, para que no te pierdas y disfrutes de la eternidad en su presencia? Entonces, estas son experiencias. Por eso, observemos que en el caso de Job, por ejemplo, Dios no causó directamente la pérdida. Dios no destruyó la persona en los rebaños de Job. Dios le dio permiso a Satanás. Es importante. Por eso la palabra de Dios dice, no se nos cae un pelo de la cabeza, sino es por el poder de Dios. Así que los calvos, pregúntenle al Señor por qué está calvo. Por eso, en este proceso de prueba, de adversidades, son tiempos para crecer, ¿sabe qué? En sabiduría, en la fe, en la confianza en Dios. Debemos entonces, como cristianos, dejar atrás el concepto inmaduro de que Dios solo está interesado en hacernos saludables, ricos y felices. Eso es inmadurez. Hay unos hermanos esperados, ¿verdad? Usted lo conoce. Los hermanos esperados dicen que muchos de ellos predican el tema de la prosperidad. Y Dios te va a prosperar.
y Dios te va a prosperar, y bendice, y da que el Señor te va a bendecir, y el Señor te va a prosperar. El único que yo veo que se prospera es el pastor, pero bueno. Pero ese no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús dice que Él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Por eso Dios no es el chapulín colorado, hermano. Dios no es el mago, mira. Dios es el Dios que nos ama y nos seguirá amando por su inmensa misericordia. Y Dios nos seguirá buscando y nos perseguirá hasta que nos encuentre, porque el plan de Dios es que todos nos salvemos y no nos perdamos y vivamos la eternidad junto a Él. Alabado sea Jesucristo. Por eso, yo no sé si tú en este momento, en tu crisis, te sientes en medio de un pozo. Puede que tu pozo conlleve la pérdida de tu carrera, de tu profesión, la pérdida de tu salud. A lo mejor el pozo tuyo es la pérdida de un familiar, la pérdida de tu matrimonio, un vicio, una quiebra. ¿Quién sabe cuántas más calamidades estás tú enfrentando? Sin embargo, una cosa es común en esta experiencia, y es que nuestra vida de pronto es interrumpida cuando perdemos el control. Es como si de pronto nos lanzaran en medio de un mar inmenso en un bote sin remo. Es que cuando nos damos cuenta de que no tenemos la forma de solucionar, es el momento cuando tenemos que descubrir que solo en Dios está tu fortaleza. Dios nunca nos abandona. Y es así cuando, si ahora te sientes de esta manera, quisiera decirte en esta noche que Dios te ha seleccionado para embarcarte en una jornada de una nueva vida. Que Dios te ha elegido para unirte con un grupo selecto de personas como Job, como José, como Pablo, como Daniel, etcétera, que han pasado por situaciones adversas y han logrado salir con un carácter maduro, con un carácter firme, pero con la confianza puesta en el Señor. En este tiempo, hermanos, aprendamos que Dios ha estado siempre preparándonos para usarnos de alguna forma, de alguna manera poderosa, porque el plan de Dios es que todos nos salvemos y permanezcamos junto a Él para la vida eterna. Quisiera en esta noche entonces dejarlo con unas palabras tomadas del libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo del 6 en adelante. Unas palabras que nos pueden servir para reconfortarnos, para animarnos, para seleccionarnos y vivir en la plenitud de los tiempos. Dice el libro de Isaías en este capítulo 6. Busquen a Yahvé, ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje su conducta, su mala conducta, y el criminal sus proyectos. Vuélvase a Yahvé, que tendrá piedad y misericordia. Tendrá misericordia de ti. Vuélvase a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los míos, y los de ustedes. Dice Yahvé, así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son superiores a los de ustedes. Alabado sea. Señor, te damos gracias en esta noche. Queremos alabarte y bendecirte, porque tú eres un Dios fiel. Porque tú eres un Dios que nos ama, que nos busca y nos persigue. Te doy gracias.